días, hermanos. La lección que estaremos dando hoy es acerca del Espíritu Santo. Como introducción, vamos a estar hablando sobre la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y en ella pues tenemos dos puntos. Que en el Antiguo Testamento solo recibían el Espíritu Santo aquellos ungidos de Jehová, y esos ungidos de Jehová eran los reyes de Israel, los jueces y los profetas. Eran las únicas personas ungidas por el Señor, ¿verdad? Por Jehová. En aquel entonces, ejemplo de ellos está el juez Otoniel. Vemos en Jueces capítulo 3, versículo de 10 al 11, lo siguiente: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. O sea que el juez Otoniel pues recibió el Espíritu Santo para poder ejercer justicia en el pueblo antes de que llegaran los reyes al pueblo de Israel. Otro ejemplo que tenemos es un profeta, el profeta Ezequiel. Tenemos aquí dos versículos que hablan sobre Ezequiel, de los muchos que hay, ¿verdad? Escogimos dos para efectos de tiempo. Tenemos en Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 5, lo siguiente: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. O sea, llegó el poder del Espíritu Santo sobre él. En muchas ocasiones se habla, ¿verdad? Llegó el Espíritu sobre él, el Espíritu de Jehová sobre el profeta, el juez o el rey. En el momento que entonces esta persona pues iba a hablar a nombre de Jehová y entonces hacer la obra, ¿verdad? O lo que Jehová le dijera en ese momento. El segundo, ¿verdad?, versículo que tenemos de ejemplo es Ezequiel 36, 27. Y pondré de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es lo que acabo de decir. El Espíritu de Jehová se posaba sobre la persona que él había escogido, en este caso el profeta Ezequiel, para poner por obra los estatutos que había comandado Jehová al pueblo. El tercer caso es el rey David, ¿verdad? El todos conocido, el rey David. Dice el rey David en el Salmo 51, 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues David en ese caso pues estaba en esa situación, se encontraba desesperado, ¿verdad? Y clamaba a Dios, a Jehová, para que no se le fuera el Espíritu Santo. ¿Sabes? Otro ejemplo claro. El segundo punto sobre la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: escogidos por Dios desde antes de su nacimiento. Ya estaban ungidos por Dios. Hay varios casos, pero yo escogí dos. Uno de ellos es Sansón, que es el primer caso, y en Jueces 13, capítulo 13, versículo 5, encontramos lo siguiente: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, dedicado a Dios, ¿verdad? Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. En el caso de Sansón, como ustedes saben, ya él estaba desde antes de nacer, ya estaba predestinado a ser un juez de Israel. Pero cuando él, la mano de Dios se posaba sobre él, el poder de Dios cae sobre él, pues ahí ejercía la fuerza que ya Dios le había dado a través del Espíritu Santo. En varias ocasiones la utilizó. El segundo ejemplo es el profeta Jeremías. Lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, y dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que ya desde antes de nacer
ya Jeremías estaba destinado para ser profeta de las naciones. Así que Dios en su, ¿verdad?, en su infinita misericordia hace lo que quiera, ¿verdad? Uno los unge antes de nacer y otro los unge, ¿verdad?, ya dictaminado por él, que es el primer caso que vimos, el primer punto que hablamos de los reyes de Israel, los jueces y los profetas. Hay otro caso que es el profeta Samuel, que también, ¿verdad?, ya estaba destinado desde pequeño, desde que nació, porque le concedió ese deseo a su madre Ana de estar estéril, y le concedió a su hijo Samuel, y ella se lo dedicó a Dios desde que nació. En el segundo, también vamos a hablar en la introducción, hablamos de la promesa del Espíritu Santo, bien importante, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa del Espíritu Santo? La promesa de Dios para con nosotros, es el Espíritu Santo, es la promesa de Dios para con nosotros, bien importante. Dios nos lo prometió, esa es nuestra promesa, esa es la promesa para nosotros. Dice así en Juan, capítulo 14, versos del 15 al 17. Ese es el primer ejemplo sobre la promesa, ¿verdad? Hablando de la promesa de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. O sea, es bien importante saber eso, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 15 al 17. Segundo ejemplo de la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo, porque lo vemos en Hechos 2, capítulo 2, versículo 39. Dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ve? Según su gracia, Él los llama y le da la promesa al que Él quiere. El tercer punto de la introducción tenemos que es la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Se habla que la venida del Espíritu Santo es, esa promesa tuvo su cumplimiento, bien importante, su cumplimiento durante el día de Pentecostés. Y el Señor, como habíamos visto en Juan 14, 15, 17, era una promesa que había dado el Señor Jesucristo antes de Él ascender al cielo, y había prometido el Espíritu Santo, y aquí se cumple esa promesa, ese cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés, en dar el Espíritu Santo, y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí la promesa fue cumplida. Vamos a ir al primer punto, hablando sobre el Espíritu Santo. El primer punto, tema relacionado a esta lección es, y vamos a hablar de dos temas. El punto A, que es el recibimiento del Espíritu Santo. Aquí tenemos 5 puntos en base a este tema. Sobre el Espíritu Santo es el recibimiento. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué cosas hay? Se recibe el Espíritu Santo de Dios en el momento de la salvación. Cuando somos salvos, hacemos profesión de fe, recibimos el Espíritu Santo. Dice así en Tito capítulo 3, versículos del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice bien claro, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí está bien claro, que fue mediante la salvación del alma recibimos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Segundo punto, al contrario como era antes de Cristo.
Ahora el Espíritu mora en nosotros. Cuando dice que mora en nosotros, mora en donde Dios quiere. Antes era en un cierto tipo de personas, como habíamos hablado en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, pues mora en las personas que aceptan al Señor como su Salvador. ¿Ok? Está en la disposición de aquel que acepte a su Hijo Jesucristo como su Salvador. Dice así de la siguiente manera, en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¿Ok? Dice muy claro, mora en vosotros. El tercer punto dice, el Espíritu manifiesta sus dones en nosotros para la edificación de la iglesia. Eso es muy importante. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Él también vosotros, habiendo recibido, oído esa palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Sabe que ahí nos dota de los dones del Espíritu Santo. Una vez somos salvos, recibimos el Espíritu Santo y ahí nos dota el Señor con los dones del Espíritu Santo, que son manifiestos en nosotros para nuestra edificación. Punto 4. Nos da la seguridad de que somos verdaderamente hijos de Dios. Es el sello de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios y nos da la seguridad de que somos verdaderamente sus hijos. Ahí tenemos dos ejemplos. Podemos verlo en Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Está muy claro con eso. Y en Romanos 8:16 dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Eso da testimonio a nuestro Espíritu Santo con el sello. Muy bien. El quinto y último punto de este tema de recibimiento del Espíritu Santo dice así: el Espíritu nos da poder para ser útiles en las manos de Dios, así como hacía en el Viejo Testamento, que el poder de Dios caía, por ejemplo, en Samson, y ahí él actuaba, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer con su fuerza, el poder de Dios caía. Así mismo el poder de Dios cae en nosotros cuando vamos a hacer alguna obra, alguna sanación, vamos a hacer la voluntad de Dios, lo que Él desea hacer para con los demás, ¿no? Hacer su voluntad, su propósito. Dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está certificando el poder del Espíritu Santo, lo dijo bien claro Jesucristo. El segundo tema de esta clase sobre el Espíritu Santo habla sobre la obra del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo tenemos varios puntos que vamos a discutir aquí. Somos 5 puntos los que se van a hablar aquí. El primer punto de la obra del Espíritu Santo es la siguiente: es el que nos convence de nuestra condición pecaminosa, nos redarguye, ¿no? Nos convence, nos guía. Dice aquí en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que va a redarguirnos para saber lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios. Segundo punto, en el proceso nos guía a toda verdad, nos guía a toda verdad. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos va a dirigir, a guiar, es nuestro guía. En el tercer punto de la obra del Espíritu Santo, dice así: el Espíritu manifiesta sus dones en nosotros para la edificación de la iglesia. ¿Ok?
Dice aquí en la primera de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Aquí están todos los dones del Espíritu Santo, explicados en detalle por lo que escribió Pablo en su carta a los Corintios. Seguimos. El punto 4 de la obra del Espíritu Santo. Desarrolla el fruto, los frutos del Espíritu, para parecernos más y más a Cristo. Están los dones y los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Ahí da varios frutos del Espíritu. Punto 5. Comienza en nosotros la santificación. Muy importante, santificación es clave. A alejarnos progresivamente de la vieja naturaleza. En Cristo nuevas criaturas somos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Lo dice bien claro. Tenemos aquí entonces 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, dice lo siguiente: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? Ya somos lavados, limpiados, santificados. Así que la santificación a través del Espíritu Santo es bien importante y es viable la santificación, porque nos lavamos a través de la sangre de Jesucristo. Ok. Ahora concluimos en esta clase. Vamos a la conclusión, ¿verdad? Y dice lo siguiente, vamos terminando. El Espíritu Santo desde Génesis hasta el Apocalipsis nunca se ha apartado del hombre. Desde lo creado hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo es el que hace palpable la existencia de Dios a través de su obra. Desde el principio Dios siempre ha dado la orden al Hijo. El Hijo da la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Así de sencillo, 3 en 1. Ok. Así lo vemos cuando creó los cielos y la tierra, cuando los jueces, reyes y profetas eran ungidos y el poder de Dios caía sobre ellos y el Espíritu Santo se manifestaba, como lo hablamos anteriormente, cuando desciende como paloma en Jesús, y desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos con el sello de Dios a los 144,000 para predicar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Esos serán los tiempos postreros. Y finalmente cuando Dios hace los cielos nuevos y tierra nueva. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Aleluya. Que Dios le bendiga.